Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos la jornada de noticias con estos titulares. Hoy el presidente Gabriel Boric se refirió al caso Convenios, pidiendo no meter a todos en el mismo saco y enfatizando que en el Ejecutivo no se va a proteger a nadie. Además, durante la tarde el mandatario presentó a la comisión de expertos que va a trabajar en generar propuestas de probidad para definir una nueva relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Autoridades dieron inicio al funcionamiento del Punto Seguro Eje Alameda, un trabajo de coordinación entre municipios, gobierno regional y carabineros para resguardar la zona de los terminales de buses, donde circulan cerca de 300.000 personas al día. Además, la iniciativa contempla patrullajes mixtos y la instalación de cámaras de seguridad, entre otras medidas. Atención, porque el IMASEC de mayo registró una caída de 2%, marcando el cuarto descenso en lo que va del año. Según lo informado por el Banco Central, la disminución respondió al mal desempeño de la minería y del comercio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que la economía continúa experimentando ajustes y que a medida de que avance el año se van a ver cifras positivas. Y en temas internacionales, al menos 8 muertos y cerca de 100 heridos dejó una ofensiva militar a gran escala por parte de Israel en la ciudad de Jenin, ubicada en el norte de Cisjordania. El ataque corresponde al mayor despliegue aéreo y terrestre realizado en territorio palestino en los últimos 20 años. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que tras una nueva balacera ocurrida en Espacio Don Oscar, el gobierno busca entregar a los municipios facultades para clausurar recintos. Mientras en el local se defienden con que han tomado todas las medidas de seguridad, los vecinos sostienen que ya no soportan la inseguridad cada fin de semana. De ello nos cuenta Pablo Figueroa. Una persona quien pasaba a buscar a su hija a la fiesta resultó baleada en el interior de su vehículo, en las afueras del Espacio Don Oscar, un lugar de gran popularidad entre jóvenes y de rechazo entre los vecinos. Es que el pasado fin de semana fueron 3 heridos a balas. Carabineros dice que 1 fuera del lugar, mientras que 2 en los estacionamientos. Ahí es un tema que tiene que resolver la municipalidad. Nosotros obviamente prestamos la cooperación en el caso de que se tenga que ejecutar el cierre. Obviamente nosotros hacemos patrullajes durante la noche, pero los sábados y los domingos, digamos, no nos podemos dedicar exclusivamente a esa situación. Pero es una situación que tiene que verificar la municipalidad y el Espacio Don Oscar para poder resolver estos problemas. En el centro se defienden. Dicen que todos los hechos fueron afuera. Hoy día un padre que viene a buscar a su hija de un evento que nosotros hicimos y que está aquí afuera en la vía pública y que le quieren quitar su vehículo, resulta herida y está muy grave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros pedimos a través de una carta resguardo policial para que puedan venir afuera de nuestro espacio. Sin embargo, Carabineros no se hace presente y la autoridad no se hace presente. Eso quiere decir que estamos en un completo abandono de parte de Carabineros y de la autoridad para que pueda resguardar nuestros recintos en la afuera, insisto, en el interior de nuestro recinto, de la reja hacia adentro, nos preocupamos nosotros de la seguridad. El lugar tiene un historial poco defendible y lo reconocen, por lo que su argumento actual para negar las acusaciones se basa en las medidas de seguridad actuales. Lo primero que se encuentra es con un control de acceso que nosotros tenemos, en donde también hay cámaras de seguridad y se pide la cédula de identidad, se registran las patentes. Luego usted se encuentra acá con 8 cámaras de seguridad, como usted puede ver, una entre 60, en donde se registran todos los rostros de las personas cuando ingresan. Se encuentra usted con pórticos detectores de metales. Tenemos una corrida de seguridad, de guardias, que hacen la revisión corporal, en donde revisan a todas las personas, inclusive hasta entre medio de la billetera, porque hay unas tarjetas de crédito que se han identificado que son cuchillos. ¿En serio? En serio, eso se ha detectado. Y el protocolo es: todo va a una bolsa de basura que después se autodestruye. Estamos en la sala de cámaras del interior de Sala Premium. ¿Cuánta gente trabaja acá solamente en esta responsabilidad? Una persona. Está mirando. Claro, una persona, y hay 35 guardias cuando hay un evento. Aquí tenemos todas las cámaras de seguridad y que ustedes se dan cuenta que son en colores, son en alta definición. ¿Cuál es el protocolo si obviamente cámara 4 están consumiendo drogas? ¿Qué se procede a hacer? Se manda guardia de seguridad. Todos los guardias están conectados con estas radios que ustedes ven acá. Ahí tenemos todas las radios en donde se le avisa: en tal parte hay un consumo de droga o hay una pelea. Aunque su visión contrasta con la de los vecinos. Desde cuando se instaló Don Oscar, nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener un fin de semana tranquilo, nunca. Harto copete, después de la salida no tienen cómo irse de repente, el metro, choques, balazos, como
hace rato como que tiene harto problema ese espacio acá por lo general. Y más aún con la Municipalidad de Maipú, que busca cerrarlo definitivamente. Pese a no contar con todas las atribuciones, desde el municipio seguiremos agotando todas las instancias para poder lograr la clausura definitiva de este espacio. Esta semana estamos recabando nuevos antecedentes y coordinándonos con distintas instituciones del Estado para poder lograr cuanto antes el cierre definitivo de este espacio en nuestra comuna. Además, estamos en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito y distintos parlamentarios y parlamentarias para poder empujar los cambios legales que le den a los municipios las facultades de clausura de este tipo de espacios ante hechos delictivos como los que estamos viendo. Tú me dices que de 2016 a la fecha solamente el hecho de lo de Huayquipán ha sido el problema que han tenido adentro, nada más. Así es, y ha sido en los estacionamientos, tampoco ha sido dentro de nuestro local. En nuestro local jamás ha sucedido nada, solamente fue en los estacionamientos, ese lamentable hecho que fue el año 2016. Todos los otros hechos que nos atribuye la autoridad y que se reflejan en la prensa no han sido tal. Cuando el dueño de esa discoteca dice esto ocurrió afuera de mi local, efectivamente está en lo público. Y ahí hay una responsabilidad de quienes tienen que asumir la seguridad de las zonas que son públicas, la vía pública, la calle, la vereda. Casi 800 multas en 8 años, pero ellos dicen que hay un guardia por cada 50 personas. Una realidad en donde las preguntas y responsabilidades se usan como argumentos para atacar a las diferentes partes de un conflicto, con una sola gran certeza: es que en el barrio no hay seguridad. Con 78 votos a favor, el diputado Cristian Tapia fue elegido como primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, una decisión no exenta de polémica. Y desde el Congreso, Giselle Vergara nos cuenta más detalles. Giselle, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, era una votación que estaba programada para la jornada de este lunes acá en el Congreso Nacional. Tomémoslo como este reemplazo que debía tener el cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados, porque recordemos que Carlos Bianchi ya había renunciado hace algunas semanas. Se realiza la votación en medio de una situación que ocurre antes de que se vote y que tiene directa relación con nuestra presentación de censura que realizan diputados del Partido Republicano a la mesa, y donde se genera esta polémica porque ellos señalaban desde Republicanos que esta censura que ellos presentaron al presidente de la mesa que estaba en ese momento ahí en la sala, Vlado Mirosevic, debía votarse durante esa jornada, durante la jornada de hoy, una vez terminada la tabla ordinaria de la sesión del día de hoy. Es una situación que no se generó. El diputado Araya reclamó durante la sesión, planteó el punto, pero el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, le señalaba que no era parte del reglamento, que esto ya no se podía votar porque él ya había presentado su renuncia anteriormente con fecha 30 de junio. Todo esto en el marco, Mónica, de muchas situaciones que habían ocurrido, que habían comenzado con la renuncia del vicepresidente Carlos Bianchi, que continuamos con el tema de Catalina Pérez, que durante las últimas semanas había presentado la suspensión a su cargo como segunda vicepresidenta, pero en el marco de un periodo donde esta mesa, que estaba conformada por Vlado Mirosevic en la presidencia, Carlos Bianchi en la vicepresidencia y Catalina Pérez en la segunda vicepresidencia, debían dejar sus funciones porque tienen un periodo, un tiempo que se cumple para dar paso a los 3 próximos parlamentarios que se van a hacer cargo de la mesa en este acuerdo administrativo que suscribieron los partidos durante el último periodo, eso a finales del año 2022. Es una situación que se generó durante esta jornada. Se le explicó también al diputado Araya cuál era la razón de por qué no se votaba la censura, que no formaba parte del reglamento, pero tuvieron que también intervenir otros parlamentarios para que se pudiera entender más o menos así, por decirlo de alguna manera, cuál era la realidad, porque claro, se prestaba para interpretaciones que pudieran convenir a unos u otros parlamentarios, considerando que se estaba solicitando la censura de la mesa. Nos señalaban también los diputados del Partido Republicano que, independiente de que hubieran presentado las renuncias los parlamentarios que formaban parte de la mesa, renuncia que también presentó la diputada Pérez, ellos querían hacer el
punto político, considerando que era necesario, decían, a situación de todo lo que ocurrió durante las últimas semanas y el desacuerdo que tienen ellos con la gestión que ha tenido el presidente de la mesa, Vlado Mirosevic, hacer este punto político y solicitar la censura de la mesa. Pasemos a revisar declaraciones tanto del diputado Araya al interior de la sala durante la sesión y también el diputado Raúl Leiva, que salió al paso a explicar qué es lo que dice verdaderamente el reglamento y por qué no se debía votar durante esta jornada la censura. Presidente, el artículo 27 es absolutamente claro y no se contrapone con el artículo que usted citaba, el 48. Aún no se vota su censura, perdón, su renuncia. Por tanto, procede conforme al reglamento, porque usted no está por sobre el reglamento, no es una autoridad que esté por sobre el reglamento, que procedamos conforme al artículo 27 y que el día miércoles votemos la censura de la mesa. Le pido, por favor, presidente, que primero llame al orden al frente y lo segundo es que proceda conforme al reglamento, porque evidentemente su posición, su interpretación lo está favoreciendo usted. Por favor, un poquito de vergüenza con lo que estamos diputado, no ofrezco la palabra al diputado Raúl Leiva para cerrar esta discusión. Presidente, el artículo 21 es bastante claro. Cualquier diputado o diputada puede reclamar la observancia del reglamento y la mesa, si tiene clara la cuestión reglamentaria, la resuelve sin más trámite y la resolución de la mesa se aplica sin discusión de ninguna especie, teniendo meridianamente clara la aplicación del artículo a que alude el diputado Araya y en función del artículo 21, resuelto por la mesa, sin más trámite, no hay discusión. Gracias, presidente. Claro, y el diputado Leiva también hacía referencia a que si la mesa tiene claro cuál es el reglamento o el punto reglamentario que se está tocando, sin mayor discusión no se da mayor trámite o mayor tribuna, lo que estaba solicitando el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, porque se señala a través del reglamento que quien se presenta la renuncia de Vlado Mirosevic el 30 de junio y esa renuncia se presenta antes de que se presente la censura. Entonces, ¿qué pasa? Se da curso a la votación de la renuncia del diputado Mirosevic y posteriormente se podría dar curso a cualquier otra votación que tuviera que ver con este reglamento del cual tanto se discutía durante esta jornada. Ahora, Mónica, es importante señalar lo que ocurre, porque durante esta votación el diputado del partido PPD, Cristian Tapia, fue electo como vicepresidente de la Cámara de Diputados, pero por un periodo muy corto de tiempo, porque durante esta misma jornada debía presentar la renuncia, por lo que yo ya les explicaba que durante las próximas semanas se van a venir acá en el Congreso las votaciones con respecto a quiénes van a formar parte de la próxima mesa, y ese es otro tema en el que vamos a entrar durante las próximas semanas, porque recordemos que existe un acuerdo que dice que la presidencia de la Cámara de Diputados en este próximo periodo debería tenerla la Democracia Cristiana, con una vicepresidencia del Partido Comunista y la segunda vicepresidencia en manos del Partido Socialista. Pero recordemos que hace 6 meses atrás, cuando se votó la mesa que actualmente preside la Cámara de Diputados, le tocaba al Partido Comunista y ahí ocurrió un tema con la diputada Cariola, que debería haber sido quien debería haber asumido la presidencia de la mesa, pero fue censurada debido a su participación en la campaña del apruebo. Entonces eso podría haber desreordenado cuál era el acuerdo que se tenía en esta materia. Conversábamos con algunos parlamentarios que hoy día nos contaban que se espera respetar este acuerdo, pero si el Partido Comunista quiere poner también su punto político con respecto a decir que en esta ocasión les toca a ellos se cumpla el acuerdo, podría desreordenarse toda la situación, e incluso desde la oposición al gobierno podrían también levantar sus candidatos para poderse hacer cargo de esta mesa, que sabemos que es un tema que va a mantener harto trabajo acá en el Congreso Nacional con respecto a las negociaciones que van a hacer desde el gobierno y también los parlamentarios para poder tomar posesión de la mesa de la Cámara de Diputados por los próximos 6 meses. Absolutamente un largo camino entonces y en un complejo entorno y ambiente político. Muchas gracias, Giselle. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Bueno, el Tribunal de Garantía de Angol acogió la solicitud de postergar la formalización de los 17 comuneros acusados de secuestrar a 3 gendarmes en la cárcel de dicha ciudad. Recordemos que el día 7 de mayo, con motivo de las elecciones del Consejo Constitucional, se suspendieron las visitas en los penales, lo que provocó el motín de los reos. Durante la jornada se resolvió el reagendamiento de la audiencia debido a que los abogados defensores no iban a tener contacto con los imputados. Solo se conectaron telemáticamente 6 de ellos que estaban en las cárceles de Rancagua
Rancagua, Biobío y Puerto Montt. Los otros 11 que permanecen en el penal de Angol no lo hicieron. Por ello se alegó que no estaban las condiciones para desarrollar la audiencia. La nueva fecha para la formalización quedó fijada para el próximo 31 de julio a las 9:20 horas. Y nos vamos a la economía. De la mano de los pobres resultados de la minería, la economía chilena nuevamente registró una importante baja en su productividad y en su actividad en mayo, Según el Banco Central, las caídas fueron 2% anual y 0,5% al compararla con abril. Orlando Silva reportó este tema. Era una caída esperada, pero no por eso menos mala, contracción de 2% anual. Ese fue el desempeño de la economía en mayo, completando 4 meses consecutivos con bajas en la actividad y donde la minería explicó gran parte del mal resultado. Incluso la fuerte baja de 0,5% respecto a abril también respondió a la producción en yacimientos. Como sabemos, la minería es un sector que es relativamente volátil en términos de actividad y que desgraciadamente en varias oportunidades nos ha dado malas noticias recientemente. Al excluir la minería, las variaciones están más dentro de lo que eran las expectativas de mercado. El IMASEC no minero en 12 meses tiene una variación de menos 1,1%. Esta caída se explica fundamentalmente por la menor producción de cobre. El largo periodo, ¿no es cierto?, que requiere el otorgamiento de permisos para la inversión, la incertidumbre generada por los vientos de cambio en la institucionalidad chilena no han generado la inversión que el país requiere. Es que la minería retrocedió 7,5% anual, mientras que el resto de los sectores se mantuvo más bien estancado. Aquí un punto a destacar es que, a diferencia de la tendencia de los últimos meses, esta vez servicios no presentó variación, muy distinto al impulso que ese sector venía dando a la economía chilena. Por su parte, el comercio volvió a caer. El comercio minorista sigue muy afectado en modo recesivo, con caídas de 2 dígitos en sus ventas. En los bienes durables son el segmento que ha caído durante todo este ciclo de la forma más importante. En los últimos meses se sumaron vestuario y calzado. Los servicios tuvieron un ajuste un poco mayor de lo que nosotros teníamos previsto, y eso explica gran parte de la sorpresa. Los servicios habían sido como el sustento efectivamente del un poquito mejor desempeño desde el cierre del año pasado y la primera parte de este año. No obstante, ya están bastante más estancados. No es que estén cayendo, pero tampoco están creciendo. Como la actividad viene cayendo sin parar desde febrero, en el mercado y también en Hacienda suben el tono de las opiniones para que ya inicie el proceso de la tasa de interés, que sigue en 11,25%. A medida que vayamos avanzando en el año, ya va a empezar a mostrar cifras positivas, primero en las variaciones mensuales y luego en las variaciones en 12 meses. Un factor que probablemente va a contribuir a esto, sobre todo hacia final de año, va a ser el inicio de las bajas de tasas de interés que el Banco Central ha indicado que se produciría relativamente pronto. Se ha generado un sobreajuste en la economía producto de la tasa de política monetaria. Ese es un efecto que estamos viendo durante este mes de mayo ya con mucha fuerza. Podría haber generado una política mucho más progresiva en términos de el descenso de la tasa de política monetaria. En cambio, ahora va a tener que hacer, digamos, una incidencia mucho más importante sobre los mercados. El riesgo de sobreajuste como riesgo todavía existe. Si no se viene una recuperación de la actividad económica en junio o en el tercer trimestre, podríamos enfrentar una recesión técnica en septiembre, pero eso también podría cambiar en los próximos meses si el Banco Central, y en lo que se espera, baje la tasa de política monetaria rápidamente. Una baja en la tasa de política monetaria que es inminente y que, de conocer una cifra de inflación positiva este viernes, podría concretarse a fin de este mes. Aunque la magnitud de dicha baja es una incógnita, todo indica que sería al menos de 50 puntos base. Rápidamente nos trasladamos al Congreso. Habla el ahora el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic. Que dependa, en este caso, de mí como presidente de la Cámara. Creo y me hubiese gustado que una renuncia hubiese sido mucho más clara. Diputado, respecto de lo que usted, como su rol de ex vocero del apruebo, el CERVEL también abrió una arista respecto al tema de democracia viva, en donde hay recursos que de la corporación Aprueba por Chile terminaron en democracia viva. ¿Usted supo de esos movimientos? Como lo ha dicho el encargado de estos asuntos en el comando, Felipe Heuser, en el caso del
quienes llegamos al comando cuando esto ya estaba constituido, junto con Carol Cariola, la verdad es que no tuvimos, y él lo ha dicho públicamente, no tuvimos ninguna participación de este tipo de decisiones porque nuestro rol no era administrativo. Ustedes comprenderán que la razón de por qué estar ahí era justamente para darle más visibilidad pública y una vocería política al comando. No estábamos, por supuesto, a cargo de las cuestiones de contabilidad, por lo tanto, no solo no conocimos respecto de eso, sino que no participamos en nada respecto a alguna cuestión administrativa del comando. Esto lo aclaró la semana pasada el propio Felipe Hoyser y creo que con eso el tema queda bastante claro. ¿Diputado, le cree a la diputada Catalina Pérez cuando dice que ella no tenía idea de los convenios? Es difícil creerlo, sinceramente. Y creo que ella, y en particular el actuar de aquellos que dirigían la fundación, han generado un problema gigante, un problema al gobierno, pero también un problema a la generación porque se pone bajo sospecha los liderazgos políticos jóvenes y eso no corresponde. Es injusto que se extienda esa crítica al resto. Por lo tanto, creo que es difícil, la verdad, creerlo. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto de la continuidad del acuerdo de administración? ¿A quién le corresponde el periodo desde julio en adelante? Bueno, sinceramente, no es mi rol como presidente de la Cámara pronunciarme. Yo creo que ellos... La verdad es que son los partidos los que deben ponerse de acuerdo. Yo terminé mi mandato, no creo que me corresponda a mí, la verdad, es que la verdad no me corresponde sancionar eso, un acuerdo de partido. Pero diputado, usted ya está renunciado, o sea, ya ahora como diputado, le pregunto como diputado de la República. Cuando usted asumió como candidato, ¿era por un enroque con la DC, con el Partido Comunista, con quién? Bueno, la verdad es que hay distintas interpretaciones respecto de eso. De verdad que no me gustaría pronunciarme porque no me corresponde. Esto es un tema que los partidos deben resolver. Yo cumplí mi palabra, ojo, yo cumplí mi palabra y nunca la puse en duda respecto de terminar mi mandato en el plazo establecido, que era el 30 de junio, y eso fue lo que hice. Lo hice en la mañana temprano y por lo tanto creo que no... Yo cumplo con mi deber, digamos. ¿Usted cuando asumió como candidato entendió que el enroque era con la DC o con el PC? De verdad que prefiero que esto sea un tema que los partidos se pronuncien. ¿No? Es que sería mal visto que un presidente de la Cámara se pronuncie sobre quién viene. De verdad que no me corresponde. Creo que los dirigentes de partido tendrán que hacer ese pronunciamiento, sinceramente. Diputado, usted presentó la renuncia, pero aún no se vota. Esto se vota el próximo lunes. El 10, sí. Recién. Por tanto, todavía habla como presidente de la Cámara. Por lo que sí, entiendo. interino, sí, efectivamente. ¿Qué le parece la censura que presentó el Partido Republicano? Bueno, sinceramente, cuando uno termina el periodo y ha tenido dificultades de gran agresividad política, incluso diría hasta de violencia política, ustedes mismos fueron testigos de eso en la sala, el nivel de polarización y de agresividad que hubo en contra mía en particular, no me sorprende que al final de mi periodo continúe la misma tónica, esa es la verdad, pero mira, la verdad a esta altura me parece que es una cuestión que tienen que explicar ellos. A mí no me... Yo he insistido, subámosle el nivel al Congreso, a la Cámara, pongámosle orden, no puede haber este nivel de despelote. Y yo, desde ese punto de vista, ni siquiera quiero entrar en una pelea con ellos, no corresponde. Es antirreglamentario lo que están proponiendo, hay que respetar los procedimientos democráticos. Cuando termina un periodo se inicia otro proceso democrático, no puede ser interrumpido por este tipo de iniciativas que además se sabe, no cuentan ni con los votos, ni con el apoyo, ni con el reglamento, pero lo hacen para establecer un show. Yo no he caído en eso y no voy a caer en eso. Por el cálculo de los tiempos, ¿usted va a seguir como presidente en la testera, como presidente renunciado cuando se vote la acusación? Parte entonces de las palabras del ahora expresidente de la Cámara de Diputados y Diputados. Ha sido durísimo con la ex vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez. Ha dicho que es difícil creerle, pero además ha dicho que hubiera sido mejor que renunciara, porque acuérdense que se le pide la renuncia en medio del escándalo de Democracia Viva. Recordar para quienes no sepan que justamente estaba esta corporación a cargo del ahora expareja de la diputada Pérez, era el representante legal, y por otro lado el Ceremi Antofagasta, ahora ex Ceremi, que entregaba los fondos a la fundación, a una fundación sin la expertise para hacer estos trabajos, según han dicho ampliamente en todo el arco político, creada 8 meses antes de recibir estos fondos, y que se dedicaba primariamente a temas más bien que tienen que ver con política, con campañas, participación ciudadana. Muy joven esta fundación en 8 meses y se adjudica esta cantidad
cantidad de dinero y, como les decía, el ex Seremi era antes, en el pasado, asesor, jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Se le pide la renuncia cuando está ya este escándalo de parte de la oposición y finalmente ya accede a suspender su participación como vicepresidenta y ahora ha dicho, ya yéndose del cargo, el diputado Vlado Mirosevic, que hubiera sido mejor que renunciara derechamente, y además ha sostenido que es difícil creerle a Catalina Pérez. Y además ha hecho los descargos respecto del clima político, ha dicho que ha sufrido violencia política y dice que hay que hacer todo el proceso de elección de la nueva mesa, que va a ser un tema también si se respetan los pactos anteriormente realizados o no. Seguimos avanzando en las materias informativas. El presidente Gabriel Boric reiteró que no se va a proteger a nadie en el marco de los cuestionamientos por el llamado caso Convenios, porque al principio dijo que no metía las manos al fuego por nadie, luego aclaró que con los antecedentes que tenía hasta ahora no había razones para hacer valer la responsabilidad política de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, ni tampoco del Seremi del Maule, pero luego surgen entonces nuevos cuestionamientos y un sumario desde el Minbu al Seremi del Maule y por lo tanto entonces después viene la aclaración de parte del presidente que la idea era no meter a todos en el mismo saco, pero que todos van a tener que responsabilizarse de sus actos si tienen suficientes antecedentes que lo lleven a esa convicción en el gobierno. Bueno, mientras el ministro de Vivienda, como les decía, descartó renunciar debido a la embestida de la oposición para que sea él quien asuma la responsabilidad política. Todo este tema es el que reportó Macarena Román. Sonrisa para la foto, que desapareció fácilmente. No han sido días simples para el gobierno y lo ha experimentado en cada actividad del presidente Gabriel Boric, enfrentando cuestionamientos. Presidente, ¿fue un error blindar ciertas autoridades? ¿Cómo está? El presidente lo considera como un error blindar a ciertas autoridades. Oye, pero tengan un poquito de respeto. Tengan un poquito de respeto. El denominado caso Convenios ha provocado tensión al interior del oficialismo. Renuncias e investigaciones que han marcado los últimos días, donde aún resuenan algunas declaraciones del presidente. Y por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Y es que el mandatario se respaldó en lo planteado por el propio Seremi de Vivienda del Maule. Cuando he considerado que pudiera afectarme respecto de mi imparcialidad como Seremi en el futuro, me he declarado inhábil en todo momento. Yo quiero ser especialmente claro en ese punto. Sin embargo, los antecedentes cambiaron a tal nivel que el ministro de Vivienda confirmó la apertura de una investigación sumaria en contra de Rodrigo Hernández. Nosotros queremos que a través de esta investigación sumaria se determine, se califique estos hechos. El presidente no tenía esos datos cuando ocurrieron las cosas porque no los teníamos. Nosotros mandamos una comisión. Es que la inhabilitación del Seremi de Vivienda del Maule se conoció 7 días después de que se concretara el acuerdo de asignaciones hacia urbanismo social. Es decir, las fechas no calzan, por eso el cambio de postura. Acá no se va a proteger a nadie indebidamente. A nadie. Y el hecho de que el ministro Montes haya instruido un sumario para investigar la actuación del Seremi del Maule da cuenta justamente de eso. El paso de los días, 4 en este caso, dan cuenta de un cambio de tono en el discurso, uno que ha provocado los cuestionamientos hacia distintas autoridades del gobierno, entre ellas en torno al propio presidente Gabriel Boric. El presidente se quemó las manos al defender a un Seremi que hoy día está siendo objeto de un sumario y al mismo tiempo perdió credibilidad. Porque cuando un presidente pone las manos por un Seremi y un ministro a las 48 horas inicia un sumario, esto se debe única y exclusivamente primero a una falta de liderazgo presidencial. Y aquí claramente estamos viendo cómo el presidente trató de proteger probablemente a un amigo, pero al final del día las fuerzas de los hechos terminaron demostrando que se tenía que investigar igualmente, porque las mentiras tienen patas cortas. Visión que se contrapone en el oficialismo que cierran filas tras el mandatario. Nos parece importante
que no se intente empañar el trabajo del Frente Amplio y especialmente del gobierno por estos hechos, porque lo que estamos haciendo es precisamente dar la cara, responder, tomar acciones y aclarar lo que haya que aclarar. El presidente aquí ha planteado algo que parece políticamente acertado y humanamente aún más acertado, que es que no podemos hacer juicios a la rápida de cualquier persona que haya pasado por una fundación, que haya sido empleado, etcétera. Por lo tanto, con la información que el presidente cuenta a la fecha, hizo un planteamiento que a mí me parece correcto y legítimo. Planteamiento que por ahora intenta poner una barrera de este caso convenios con el día a día de la moneda, para no contaminar la agenda del gobierno y que se aleje lo más posible de la figura presidencial, aunque no todo ha resultado como se esperaba. El presidente de la República presentó a los 6 expertos y expertas que van a integrar la comisión que va a investigar, analizar y proponer cosas respecto a estos convenios entre fundaciones y el Estado. Va a tener 45 días para proponer mecanismos de fortalecimiento, entre otros puntos. Queremos ahondar en esta instancia y para eso saludamos a María Jaraquemada, que es en su primera entrevista televisiva, además, la presidenta de esta comisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola Mónica, muy buenas noches. A ver, si tuvieras que hacer un resumen de la labor de esta fundación, de esta comisión, ¿cuál sería el resumen del espíritu de la tarea encomendada? El resumen sería hacer recomendaciones de política pública respecto a mayor transparencia, rendición de cuentas y también eficacia de la relación entre el Estado y las organizaciones, las instituciones privadas sin fines de lucro. Ese te diría yo que es como el título largo de la canción. Ahora, en un tema tan complejo como importante, como es el de la corrupción, de la relación entre públicos y privados, de organizaciones y el Estado, hacer propuestas en 45 días sin tener un diagnóstico profundo, claro, respecto de hasta dónde llega la corrupción en nuestro país y los riesgos. ¿No es un poco precipitado en 45 días lograr tener esas propuestas públicas? A ver, yo creo que igual hay que separar lo que es lo que nos encomendó a nosotros el presidente de la República con las propias investigaciones que está llevando a cabo la Contraloría y el Ministerio Público y el levantamiento de información que también está haciendo el gobierno respecto de cuán extendido podrían estar estos casos. En ese sentido, nosotros ahí no entramos, eso hay entidades públicas y autónomas que tienen esas competencias y lo nuestro va más por, como te decía, políticas públicas y efectivamente el grupo que a mí me toca presidir son personas que ya han trabajado previamente en estas materias, que no parten de cero, que tienen muchas recomendaciones respecto a transparencia, anticorrupción, transferencias del Estado hacia la sociedad civil y por lo tanto yo creo que hay, quizás no nos hemos reunido todavía por primera vez, pero quizás ya hay ciertos diagnósticos y ya hay ciertas propuestas, por lo tanto no se trata de partir de cero, ¿sí? ¿Qué tan, incluso más allá del tema de las ONG o de las fundaciones, pero en un diagnóstico global, qué tan extendida está la corrupción en Chile? ¿Son casos puntuales o es algo ya más de preocupación más general? ¿Qué tan extendida está la corrupción en Chile? Mira, yo creo que esa pregunta es súper difícil porque a ciencia cierta uno nunca va a saber cuánta corrupción hay. Pueden haber casos que se descubran muchos años después, incluso pueden haber situaciones o hechos de corrupción que nunca conozcamos. En el fondo, la corrupción bien hecha per se es una corrupción que puede no descubrirse y por lo tanto yo creo que es muy difícil. Sin duda que en los últimos años, yo creo, hemos sabido de muchísimos casos de corrupción que involucran a distintas instituciones, también colusiones, que también para nosotros es corrupción, que involucran a distintas instituciones que han golpeado a distintas instituciones que son muy relevantes para nuestro país. Pero claro, si nosotros miramos distintos tipos de mediciones, indicadores, en general lo que te señalan es que Chile tiene una percepción de la corrupción o una institucionalidad bastante más fuerte que el común de los países de la región y que de hecho es comparable a países de nivel de alto desarrollo de la OCDE. Pero la percepción interna ciudadana probablemente no es esa.
Entonces, yo creo que acá, más que nosotros atender a un caso concreto y hacer como una recomendación como casuística para el caso de Democracia Viva, yo creo que acá lo que a nosotros nos corresponde es ver cuáles son las debilidades, dónde hay áreas de riesgo, dónde hay discrecionalidad, dónde hay poca transparencia, dónde quizás se pueden generar áreas para la opacidad y que eso al final del día son lo que permite o que puede favorecer la corrupción. Entonces, yo creo que esa es realmente nuestra función, pero por cierto que es muy difícil saber la ciencia cierta cuánta corrupción y cuán extendida está, porque además muchas veces no sabes si es que hay más corrupción o finalmente es que nosotros sabemos más, tanto por la labor de los medios de comunicación como de las entidades preventivas y de control que tenemos en nuestra institucionalidad. Pero uno podría decir que es una amenaza importante la corrupción hoy día para la democracia chilena. Lo es, y por cierto que también es una amenaza la percepción que muchas veces se genera de impunidad respecto de la corrupción. Recordemos que hasta antes del 2018, que se hizo una reforma importante, había sanciones bastante bajas para hechos de corrupción, a mi juicio, que no eran proporcionales con la gravedad que tienen, y eso obviamente también afecta la percepción de la ciudadanía respecto de estos delitos. María, probablemente no es solo la percepción de impunidad, sino una impunidad real que se ha establecido a lo largo del tiempo. En muchos casos. Absolutamente, y en muchos casos se ha ido cambiando. Por ejemplo, hoy en día las colusiones pueden ser sancionadas hasta 10 años, y efectivamente hemos visto cómo han ido aumentando las sanciones y cómo en algunos casos bastante icónicos estas han llevado a presidio efectivo, pero parte de también lo que nos encargó el presidente de la República es también revisar el tema de las sanciones para este tipo de hechos y hacer propuestas y recomendaciones al respecto. Voy a ir de inmediato a aquello, pero antes un par de cosas para que quienes nos están viendo a través de las pantallas CNN Chile puedan hacerse una idea. Se dice que van a revisar el perfil de las fundaciones que trabajan con el Estado. Es que también de alguna manera ustedes van a tener un rol no solo propositivo respecto a políticas públicas, sino que también de alguna manera de fiscalización, y cómo va a ser esa revisión de perfil. No, para nada. Nosotros no tenemos ningún rol fiscalizador. Nosotros es recomendación de política pública. La idea es ver efectivamente el perfil de las organizaciones que se vinculan con el Estado. Y dentro de ellas también pueden estar las corporaciones municipales, que muchas de ellas son corporaciones de derecho privado, pero jamás investigación ni tampoco fiscalización. Eso es para las entidades públicas que la Constitución y nuestras leyes le han encargado ese mandato. Nosotros no tenemos ese mandato. Entonces, ¿no van a revisar el perfil o solamente van a hacer como un escáner somero? ¿A qué se refieren cuando la vocera decía también que iban a revisar, y cuando tú decías que iban a revisar un poco el perfil de las fundaciones? No, yo creo que acá hay temas distintos, hay quizás perfiles de organizaciones distintas. Hay organizaciones que son de gran tamaño, hay algunas que están al alero de entidades públicas como son las corporaciones municipales, otras que pueden ser, por ejemplo, como las juntas vecinales, que son mucho más pequeñas. Entonces, obviamente no hay una sola solución que les calce a todas por igual. La idea acá tampoco es excesivamente, por ejemplo, burocratizar o exigir ciertos requisitos de transparencia y rendición de cuentas que una junta de vecinos, por ejemplo, la vaya a ahogar. Eso sí, pero no nosotros fiscalizar ni hacer un perfilamiento de organizaciones, no. Acá la idea es comisión asesora de recomendaciones de política pública en la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. María, compartes a título personal, no a título de la comisión, es esta pregunta por si acaso aclaro, ¿compartes la decisión de el Contralor de suspender por un tiempo la entrega de recursos a fundaciones? Sabemos además que en los casos donde se dio, sobre todo los hasta ahora conocidos, son aquellos que más fraccionaron la entrega de recursos a menos de 315 millones de pesos y por lo tanto evadían el control de la Contraloría, valga la redundancia. ¿Comparte la decisión de hacer una suspensión temporal de la entrega de dineros, decisión tomada por el Contralor? Sí, creo que es una decisión bastante compleja, porque por un lado, en el fondo, yo creo que está bien que Contraloría quiera darle la tranquilidad a la ciudadanía de que efectivamente estos convenios o estas transferencias están sujetas a la legalidad vigente. Pero por otro lado, yo creo que tampoco esto puede implicar que haya una paralización, especialmente cuando hay muchas organizaciones que brindan atención y bienes y servicios públicos que son claves para la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí hay que tratar de buscar un equilibrio, especialmente considerando lo que tú decías, Mónica, que puede haber también fraude, y de hecho el caso de Democracia Viva se trata de un caso que no pasó a toma de razón por la Contraloría, por lo tanto no se va a tener esa visión completa. Y yo creo que ahí el llamado también, a mi juicio a título personal, es que se apliquen también filtros internos, filtros y controles internos dentro de los distintos ministerios y servicios para efectivamente ser ellos los primeros que chequean esto y que se prevenga cualquier tipo de irregularidad o fraude. Ahora,
A tu juicio, ¿cuáles son las principales áreas donde hay riesgo de corrupción en Chile? Y pongo sobre la mesa, a ver si es alguna de ellas, las municipalidades. A ver, yo creo que ya hemos visto cómo efectivamente, y lo ha dicho las cifras del Consejo de Defensa del Estado, esto no lo digo yo, que a enero del año pasado un 52% de los municipios tenían abiertas investigaciones por posibles casos de corrupción. Obviamente hay que ver qué desencadenan esas investigaciones, si que efectivamente hay sanciones, pero de que ha aumentado el número de investigaciones en los municipios, han aumentado. Y por otro lado, y un encargo también que nos hizo el presidente, están las corporaciones municipales, que muchas veces son de derecho privado, pero que prestan servicios públicos, utilizan muchos recursos públicos y muchas veces están integradas por personas que son nombradas o que tienen una relación muy estrecha con los municipios. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema no menor donde efectivamente hay que ver cómo se hace para que eso no implique que haya menos transparencia, control y rendición de cuentas y finalmente implique un área de opacidad y un riesgo de corrupción. Yo creo que siempre donde hay menos transparencia, donde hay mucha discrecionalidad y donde fluyen cuantiosos recursos públicos, la experiencia siempre nos ha dicho, y es como de manual, que efectivamente hay mayores riesgos de corrupción. Llegó el punto que también aquí hay un tema del Parlamento, ¿por qué no legisló, por ejemplo, que todo estuviera sujeto a control de la Contraloría, que ha venido pidiendo hace mucho tiempo, además, una ley 2.0 que le permita, por ejemplo, levantar y revisar las cuentas de los municipios, que no puede hacerlo de por sí? Ahora, María, ¿no es muy acotado a poner solo en el objetivo de esta comisión lo que tiene que ver con fundaciones, cuando hay tantos temas de los cuales ya empezamos a conversar en este diálogo que tenemos, en donde hay mucho riesgo de corrupción? ¿Por qué acotar la labor de esta comisión al tema de las fundaciones? O si ustedes van a pedir que se amplíe este trabajo a otras áreas, ¿van a poder proponer en otras áreas o no? No hemos sesionado todavía por primera vez, así que ahí tenemos que esperar, juntarnos. Pero efectivamente también la idea es acá revisar qué se puede perfeccionar dentro del Estado también, o sea, es en la relación con este tipo de instituciones dentro del Estado. Y ahí hay muchas propuestas que se han hecho antes. Yo creo que en general estas comisiones muchas veces no vienen a inventar la rueda, sino que vienen a recoger varias propuestas que hay de distintos tipos de entidades, experiencias internacionales exitosas, y ponerlas de manera muy concreta en una agenda para que luego sean quienes tienen el poder de generar los cambios. Pero tú serías partidaria, pero tú serías partidaria de que no se restrinja solamente a la relación entre las fundaciones y el Estado la labor de esta comisión. ¿Serías partidaria de proponer otras normas en otras áreas? Yo por ahora me restringo al mandato que nos dio el presidente y creo que es una decisión que se tendrá que ver dentro de la comisión, pero nosotros tenemos un mandato muy claro, hay que ser respetuoso también con los mandatos presidenciales, creo yo, porque es una potencia, o sea, es el presidente el que nos convoca y por lo tanto yo creo que hay que ser respetuosos, pero tampoco te puedo decir algo que no se ha conversado porque no hemos tenido ninguna reunión. Pero en principio el mandato que nosotros tenemos es bastante claro, es bastante acotado, porque también ha habido muchas comisiones en el tiempo desde el año 94 hasta ahora que han hecho muchas recomendaciones y hay muchas de esas que están pendientes. Entonces quizás no se requiere revisar toda la institucionalidad y sino también ponerle el acelerador a muchas de esas propuestas que están en el Congreso o que ya se han hecho en esta materia. Tengo dos preguntas, pero una que es como un pack. Quisiera saber si estás a favor. Junté como temas en los que pareciera haber consenso. Más, esto te lo pregunto de nuevo, como María Jaraquemada, alguien que trabaja estos temas. Alguna vez te la he escuchado a ti, de hecho la hemos conversado en otras ocasiones, entonces quisiera saber si te parece que estas normas que hay varios que han planteado, te la he escuchado a ti, a la exfiscal Carlos Fajardo, otras a Riego, por ejemplo, también a Duque. Bueno, hay hartos expertos que no puedo nombrar a todos, pero he escuchado varios temas. Por ejemplo, menos cargos de pivotes, por ejemplo, también hizo algunas propuestas. Menos cargos de confianza, restringir gastos reservados, fin a las asignaciones directas, también flexibilizar, por ejemplo, el secreto bancario. ¿Te parece, o poner fin a las corporaciones municipales privadas, te parece que son cosas de sentido común en las cuales se debiera avanzar? Sí, yo creo que muchas de esas son recomendaciones que se vienen haciendo, te digo, de comisiones anteriores, ¿no? Y comisiones que llevan mucho tiempo. O sea, yo siempre pongo ejemplo que el año 94 la Comisión de Ética Pública, que fue la primera comisión que tuvimos asesora presidencial en temas de probidad desde el retorno a la democracia, recomendó, por ejemplo, regular la puerta giratoria entre sector público y sector privado y aún no tenemos una regulación real sobre eso. Entonces, efectivamente, yo te digo, acá muchas cosas no hay que inventar la rueda, sino que quizás hay que tener
un tema de orden, de priorización y de actualización de muchas propuestas y recomendaciones. Pero sin duda que, por ejemplo, lo que tú planteas, el tema del empleo público, es clave. De hecho, desde Chile Transparente nosotros hicimos una propuesta al respecto a la comisión experta y este jueves vamos al Consejo Constitucional donde vamos a reiterar la relevancia de separar gobierno de turno con la administración del Estado. Eso es clave en una modernización del Estado y en un Estado que está centrado en las personas y que quiere ser íntegro. Es clave. Por lo tanto, efectivamente, muchas de esas propuestas probablemente las vamos a considerar porque también tienen relación entre el vínculo sector público y sector privado, especialmente las instituciones sin fines de lucro. Pero yo creo que efectivamente, como te decía, mucho de eso probablemente va a ser considerado porque también tiene que ver con fortalecer y modernizar al Estado y su vínculo con esta institución. Para cerrar, 2 preguntas. La primera, el caso Democracia Viva, a tu juicio, ¿de qué se trata? Porque en un comienzo el gobierno habló de descriterio político y también Revolución Democrática en su momento, y muchos dijeron, pucha, o sea, si no hay delito, no hay corrupción, no puede haber corrupción evidentemente sin delito, en fin. Para ti, el caso Democracia Viva, ¿de qué se trata? ¿Cómo se califica? Y si crees que el gobierno ha estado a la altura en su reacción. Yo creo que obviamente tienen que ser las instituciones correspondientes las que van a decir si hay delito o infracción administrativa, pero yo creo que sí estamos frente a un caso de corrupción. Y la definición nuestra de corrupción es el abuso de un poder para beneficio propio. Yo creo que acá hubo al menos un conflicto de interés y potencialmente tráfico de influencia y un posible fraude al fisco. Obviamente está el Ministerio Público para decir eso, que tiene más antecedentes, Contraloría, pero yo creo que esto es bastante más que un descriterio, o sea, es a lo menos un descriterio, pero yo creo que también aquí estamos frente a un conflicto de interés y potencialmente ante un tráfico de influencia. ¿Y el gobierno si el gobierno ha estado a la altura, yo creo que estamos todavía muy pronto para saber cuál es la foto final. Yo creo que estamos como constantemente en noticia en desarrollo, pero yo creo que es muy relevante, primero, no solo del gobierno, de los partidos políticos, etcétera. No pueden haber defensas corporativas. Acá efectivamente tienen que prestarse todos los antecedentes para que hagan las investigaciones correspondientes y en los casos que efectivamente haya infracciones u otros, bueno, también tiene que haber responsabilidad política que se haga valer. Cierro preguntándote lo siguiente. Después del MOPGATE, grandes reformas, algunas incompletas y pacto para decir que los sobresueldos no eran tributables. Eso fue un pacto. Después de SQM, cuando el agua de la corrupción llegó a casi todas las orillas, se paralizan las querellas del Servicio de Impuestos Internos, aunque hay reformas también muy importantes, también algunas incompletas, pero muy importantes. Pero de nuevo, bastante impunidad, ¿no? En muchos casos. Digo, a partir de ese caso, no digo que solo en ese caso, en donde también hay parte de algunos que sí quedaron en sede judicial, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué riesgo puede acarrear el hecho de que empiecen a investigarse, que es muy bueno, ¿no? Y empiecen a llegar a aparecer casos de todos los lados, se llegue a muchas y buenas propuestas, pero haya impunidad. El riesgo de la impunidad que la ciudadanía lo ve, le molesta y dice, claro, unos a la cárcel, otros clases de ética. Cuando son un tipo de delito, todo el peso de la ley, en otros no. Entonces, ¿cuál es el riesgo finalmente de que haya o que hubiera nuevamente impunidad? No, yo creo que la impunidad no puede haber, simplemente. Acá la combinación perfecta cuando conocemos este tipo de casos son, primero, la investigación y la sanción, y una sanción contundente, y segundo, también la reforma. Yo creo que nunca puede haber una sin la otra. Pero efectivamente no puede haber impunidad. Primero, porque ya tenemos una crisis de confianza en nuestras instituciones políticas y en nuestros partidos políticos que es brutal. Y yo creo que obviamente eso sería un golpe aún más fuerte y yo creo que simplemente no puede existir impunidad. O sea, nosotros estamos en un país donde tiene que haber Estado de Derecho y cuando hay irregularidades, hay infracciones y se detectan, tienen que haber sanciones. Y esas también tienen que ser ejemplares porque la corrupción no solo afecta a aquellas personas a las que no llegan los recursos públicos, sino que tiene un daño a la confianza en la democracia brutal y yo creo que eso tiene que recibir sanciones ejemplares. Devastador, dirían algunos, que puede ser el daño para la democracia con la impunidad. María Jara Quemada, muchísimas gracias por conversar en tu primera entrevista televisiva con CNN Prime. Gracias a ti, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches y mucha suerte. Hay harta confianza puesta en lo que puedan hacer usted y también, por supuesto, los tribunales de justicia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
Cambiamos de materia informativa para contarles que ya son 5 las iniciativas populares de norma que lograron las 10.000 firmas para ser debatidas en el Consejo Constitucional. 4 de ellas corresponden a temas defendidos por la oposición, mientras que desde el oficialismo no han logrado levantar propuestas de su sector. En su informe, Alicia Contreras nos cuenta cuáles son algunas de estas ideas. ¿Conocen las iniciativas populares de norma? No, nada. No, no tengo idea, no he informado tampoco. Han pasado, yo trabajo en la mamá con huérfanos y deberían pasar por último repartiendo panfletos para informar a la gente. La verdad es que después de el primer proceso de constituyente y que falló, ya estoy como un poco aburrido del tema. No fue fácil encontrar a quienes firmaron alguna iniciativa popular de norma. Quedan pocos días para que la ciudadanía pueda apoyar una de las más de 1.300 propuestas para modificar el anteproyecto de nueva Constitución. Hasta ahora, solo unas pocas han logrado reunir las 10.000 firmas necesarias para ser debatidas en el Consejo. La primera fue Con mi plata no, una propuesta que también fue presentada en el proceso anterior, pero fue rechazada por la Convención. Sería impensable que en este Consejo no tomaran en cuenta el clamor de los trabajadores para garantizar la propiedad y el derecho a elegir. Esta propuesta busca garantizar la propiedad y el derecho a elegir de los trabajadores sobre los ahorros previsionales. Un proyecto que es mirado con buenos ojos por la oposición, pero que desde el oficialismo cuestionan. Quizás no necesariamente de manera textual en el texto, podría quedar como un principio, tenemos que evaluarlo y tenemos que debatirlo. Creemos que esa iniciativa no está dentro de los márgenes que nosotros hoy día queremos constitucionalizar. Hasta ahora, la iniciativa Chile por los Animales también logró las 10.000 firmas y durante este fin de semana consiguió posicionarse como la segunda más votada, superando a la que establece como deber respetar las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, que también logró las 10.000 firmas. Para algunos, ambas propuestas podrían ser incompatibles, pues la primera busca reconocer a los animales como seres sintientes, mientras la segunda consagra el respeto a las actividades tradicionales como el rodeo. Que quede plasmado en este nuevo proyecto constitucional es demasiado importante para aquellos que en el anterior proceso nos sentimos fuera de esta propuesta constitucional. La gente del Partido Republicano sostiene que la sintiencia es una fantasía, cuando en verdad es una cuestión que está comprobada por la ciencia. Y ciertamente se va a discutir profundamente, yo creo, el tema, porque como sabemos la mayoría ahora es del Partido Republicano. Si bien en el Consejo miran con atención las iniciativas populares de norma que han logrado las firmas necesarias para ser discutidas, apuntan a que muchas de ellas podrían quedar consagradas, pero con otra redacción. Establecer nuestras tradiciones también y fomentarla sin perjuicio de que podamos avanzar, no sé si a nivel constitucional o va a ser materia legal, algún tipo de restricción, normas o de cómo se puede fiscalizar, ¿cierto?, el uso de animales para distintos deportes. Nosotros tenemos el compromiso y la obligación por mandato de la Constitución de hacernos cargo de todas aquellas iniciativas que cumplan con el requisito del número de firmas. Por lo tanto, a todas las vamos a observar y las vamos a analizar en su mérito. Por el momento, las iniciativas con mayor cantidad de firmas corresponden a temas de interés para la oposición, mientras que desde el oficialismo no han logrado levantar ideas ligadas a su sector, como la paridad o los pueblos originarios. Después del proceso fallido anterior y con el resultado electoral que le da una mayoría clara a un sector en el Consejo Constitucional, sobre todo en alianza con republicanos, con la derecha, que tiene los votos suficientes para aprobar normas, yo creo que eso desmoviliza un poco la participación más de izquierda. El plazo para los mecanismos de participación ciudadana finaliza el 7 de julio. Después de eso, todas las iniciativas que logren el apoyo necesario ingresarán al Consejo para ser debatidas. La investigación por el caso de la ex clínica Sierra Bella dio a conocer que una alta funcionaria de la Municipalidad de Santiago compartía un grupo de WhatsApp con los tasadores del inmueble, una revelación que fue hecha por el diario La Tercera. La arquitecta Loreto Fernández se desempeña como directora de gestión urbana de la Corporación para el Desarrollo de Santiago. Ella habría organizado el chat de WhatsApp para enviar sus informes, lo cual fue considerado como una irregularidad por parte de la Asociación de Tasadores de Chile. De hecho, el grupo fue eliminado una vez que se dio a conocer el caso, por
lo que la PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes para rescatar el contenido de los mensajes. Tras los nuevos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado evalúa presentar una querella por el caso, como lo había solicitado parlamentarios de la oposición. El presidente de la Asociación de Tasadores, Teodosio Cayo, señaló que es común que exista comunicación para realizar el informe, sin embargo, es sospechoso que hayan estado todos conectados a través de un grupo de WhatsApp. Pero además hay que recordar que en la entrevista que le hicimos en mayo al dueño de la propiedad, él dio a conocer, en el fondo, que habían ido juntos los 3 tasadores a realizar la visita que se tiene que efectuar al inmueble, algo que también por muchos fue visto como algo irregular. ¿Ya la existencia de un WhatsApp viciaría el proceso? Absolutamente. De hecho, es común tener comunicación con las partes para que nos entregue la información legal, los planos, información necesaria para poder realizar un informe. Pero eso se hace uno a uno. Pero es uno a uno, no es que todo el conjunto de personas o profesionales que estén participando de un proceso de tasación independiente estén conectados entre ellos. El hecho de que estén todos vinculados bajo un mismo mecanismo de información y que no sabemos qué información se transmitió en ese WhatsApp, obviamente da para especular. Una alianza público-privada busca recuperar los espacios públicos de Estación Central y sus alrededores. La idea es disminuir la cifra de delitos, principalmente en los terminales de buses, por donde a diario circulan más de 300.000 personas. Daniela González con los detalles. Una balacera se registró durante la madrugada de este lunes en las cercanías del Terminal Sur de Santiago, del cual había salido el responsable de un ataque a balazos que dejó a un locatario gravemente herido a una cuadra de la Alameda. ¿Cuántos balazos le pegaron? Y no son solo hechos aislados. En los últimos años, la concurrida y emblemática Estación Central y sus alrededores se ha vuelto lugar habitual de delitos. Peleas, golpes, robos con violencia, balaceras, son solo algunas de las situaciones que se viven a diario en esta zona de la capital. Mucha delincuencia, no hay seguridad en las calles, no se puede salir de noche. Es muy peligroso las calles. Mucha seguridad, digamos que no hay. Yo igual he estado como hacedora aquí y no he visto ningún carabinero, ninguna patrulla, nada. Muchas veces la cantidad, excepto el gentío de personas, permite o facilita la comisión de algunos delitos. Y seguramente es un tiempo un sector durante mucho tiempo ha existido cierto abandono, cierta falta de seguridad, falta de guardia, falta de vigilancia, etcétera, y una fuerte sensación de impunidad. Entonces eso genera o va a provocar que las personas no solamente no solo veamos aumentado el número de delitos, sino que también las personas tengan mayor sensación de inseguridad porque están allí ocurriendo esos delitos. Por esto, fortalecer el trabajo preventivo y aumentar la persecución se ha vuelto prioridad para las autoridades. El Plan Punto Seguro es una alianza público-privada que busca inyectar mayor contingente policial, con más seguridad para ellos y más cámaras, principalmente en el sector de los terminales de buses, donde cada año se movilizan más de 120 millones de personas de todo el país. Lo que sí vamos a hacer es robustecer el rol del municipio para que iniciativas como esta se puedan robustecer. Vamos además a permitir que puedan incrementar sus elementos de seguridad para que hagan un trabajo protegidos, para que los tiempos de respuesta sean acortados. Este es un lugar neurálgico para la región. Acá confluyen una serie de servicios y también es muy importante que lugares donde vamos a ejercer algunos de estos servicios también podamos tener la tranquilidad y la seguridad de que vamos a estar protegidos. Desde el 1 de mayo el operativo de seguridad comenzó a ser aplicado como plan piloto y ya ha dado resultados. Inspectores municipales hacen rondas en una labor que es reforzada por carabineros. El gobierno de Santiago ha comprometido para este y otros proyectos de la comuna de Estación Central más dinero para cámaras de televigilancia y así poder tener todo el eje Alameda. No solamente un lugar lindo, ustedes han visto, hemos pintado ya las fachadas de este eje, sino que también un lugar seguro. Creemos que esta iniciativa no solamente va a beneficiar a los vecinos y vecinas de Estación Central, sino que va a ser un aporte a toda la región. Estamos conversando recién con las autoridades respecto a la gran cantidad de personas que circulan diariamente por este sector. Son cerca de 300.000 personas. Y de hecho los vecinos del sector sienten que se avanza en la erradicación del comercio ambulante. Janet vive hace 45 años en esta calle, frente al Terminal Sur. Para ella la seguridad. Ahora yo diría que un poco mejor,
pero hasta hace un tiempo atrás esto era robo, mucho comercio ambulante, y yo creo que sí, ha sido porque la queja en general de todos los vecinos, porque es muy molesto. Y además los terminales de buses se comprometieron a aumentar la cantidad de guardias, más equipados y más preparados para las contingencias cotidianas que entrega la estación central. Patricio Fernández, asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, negó haberse equivocado respecto a sus dichos sobre la dictadura. En específico, el encargado sostuvo que, comilla, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. El hecho provocó diversas reacciones, entre ellas las de 160 agrupaciones de derechos humanos que solicitaron al presidente Gabriel Boric la salida de Fernández. A juicio de dichas organizaciones, el analista no condena el golpe y desconoce las causas y efectos del periodo. Sin embargo, el ex convencional aseguró que se trata de promover un aniversario inclusivo y que durante su vida se ha dedicado a impulsar una historia compartida y que jamás justificó ni jamás dijo que había alguna justificación para el golpe de Estado. ¿Se equivocó Patricio respecto de lo que dijo? No se equivocó. No. La ministra Vallejo le dijo algo, la citó a decirle algo porque ella dijo que tenía que hacer una reflexión. No le dijo nada. ¿Ha pensado dar un paso al costado, como lo han pedido incluso familiares de detenidos desaparecidos? He pensado de todo. Si uno está aquí para tratar de ayudar y que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien. Y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione. Cambiamos completamente de ámbito informativo. Los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero son los más altos de la historia, una dura advertencia que entregan 50 científicos del mundo, incluida la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. ¿Cómo influye este preocupante aumento del calentamiento global? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Te levantas, vas a trabajar, tomas transporte público o incluso si no sales de tu casa, estás dejando una huella de carbono. Es que toda acción o la mayoría de ellas generan gases de efecto invernadero, los que hoy ponen en alerta el aumento del calentamiento global que sigue creciendo a un ritmo sin precedentes. Todas las actividades que hacemos todos los días generan de una u otra manera gases de efecto invernadero. Los productos que compramos, bueno, eso también produce gases de efecto invernadero. Son gases que están en la atmósfera que previenen que el calor de la Tierra se vaya al espacio. El problema es que la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado, entonces menos calor se va hacia el espacio y la Tierra, todo el planeta, se calienta. La acción industrial y en su mayoría el uso de combustibles fósiles ha provocado que los gases de efecto invernadero estén en su punto más alto de la historia. Así lo advierten una cincuentena de científicos, entre ellos la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maysa Rojas, donde expusieron que esta década es crítica para el cambio climático. La salida de las termoeléctricas a carbón, el impulso a las energías renovables, la electrificación y la eficiencia energética serán clave para alcanzar este objetivo. La verdad es que las emisiones de CO2 han seguido una trayectoria que nos va a llevar nuevamente a niveles que vamos a batir récord y se van a seguir, digamos, creciendo en los siguientes años. La actividad humana equivale a 54 gigatoneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera en promedio cada año. El calentamiento inducido por la humanidad alcanzó una media de 1,14 grados en la última década, por encima de los niveles preindustriales. Son 5 los países que representan el 62,9% del total de las emisiones mundiales. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón emiten por encima de los 1.000 billones de toneladas cada uno de ellos, gases que traen consecuencias que ya hemos visto en la actualidad. En el corto plazo seguiremos aumentando la temperatura, pero a la vez también están aumentando y seguirán aumentando los eventos extremos asociados al clima. Lluvias extremas, marejadas, por ejemplo, también hay un aumento de la sequía. Somos un país muy vulnerable al cambio climático. Si bien nuestras emisiones son pequeñas,
son pequeñas más que nada porque somos poca población, pero no porque nosotros seamos particularmente virtuosos y entonces emitamos poco. Para poner énfasis en que hay que mitigar y adaptar, es importante saber las actividades que tienen más emisiones. 39% la generación de energía y producción de calor, 29% industrias, 18% transporte terrestre, 10% calefacción y actividades del hogar, 4% aviación y transporte marítimo. Aquí en la región metropolitana contamos con un campo automotriz de casi 2 millones de vehículos motorizados. Eso quiere decir que cada uno emite una cantidad cercana entre 110 a 180 gramos de CO2 a la atmósfera. Es por eso que aquí en la capital cerca del 40% de las emisiones contaminantes son parte del campo automotriz. A nivel nacional, el balance de emisiones anotaron una disminución del 4% con respecto al año 2018. Chile es uno de los países que emite menos de 1% de gas de efecto invernadero. Y eso no puede ser por ningún motivo justificación de que Chile no haga esfuerzo en mitigación. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los países que emiten menos de un 1%, en total son un 25% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Razón por la cual lo que haga Chile importa. Somos parte del acuerdo que busca llegar a la carbono neutralidad 2050 y también podríamos ejercer un rol de liderazgo en la descarbonización de la matriz en base a energías limpias. La mala noticia es que el ritmo aún es lento y faltan acciones urgentes. Un tema súper importante el que revisamos, el cambio climático, no Isel Guerra, y contigo estamos para seguir en lo internacional. ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a comenzar esta revisión internacional con esta redada que se registró durante esta madrugada en el asentamiento de Jenin por parte de las fuerzas israelíes, en lo que marca una nueva escalada y también da cuenta de la tensión y la violencia que se ha vivido en esta zona en particular en lo que va de este año, y aquí es calificada como la mayor incursión, la mayor redada en los últimos 20 años, por un lado porque se registraron en bombardeos aéreos, pero también respecto de la extensión que tuvo esta presencia de los soldados israelíes con entre 1.000 a 2.000 efectivos justamente llevando a cabo esta redada, porque aquí lo que ha señalado Israel es que estaba buscando combatir a grupos de terrorismo. Pero sin embargo, por su parte, las autoridades palestinas apuntaban a que esto se trataba de un crimen de guerra. Todos los detalles de esta dramática jornada que deja al menos hasta ahora 8 personas fallecidas y decenas de heridos los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. Esta cámara corporal registró la tensión que invadió la ciudad de Jenin durante la inédita redada llevada a cabo por el ejército israelí. Un extenso operativo que dejó 8 muertos y más de 80 heridos según las autoridades palestinas. La incursión por parte del ejército de Israel tenía como objetivo, según el gobierno de Netanyahu, acabar con las células terroristas que, de acuerdo a lo que denuncian, operan en el asentamiento de refugiados. Jenin se ha convertido en un paraíso para el terrorismo. Estamos poniendo fin a eso. Continuaremos con esta operación todo el tiempo que sea necesario para restaurar la calma y la seguridad del pueblo de Israel. Las ambulancias palestinas son el reflejo de la crisis que se vive aquí, con una de las mayores escaladas en las tensiones en casi 2 décadas. Enfrentamientos que en esta oportunidad están marcados por estos registros que dan cuenta de las dramáticas horas que se vivieron allí. Ataques aéreos inéditos en 20 años, carros blindados y el despliegue de entre 1.000 a 2.000 soldados. Así fue el amanecer de este lunes. Están atacando a personas desarmadas, están usando aviones y cohetes. Esto no se supone que suceda en el campamento. Era como una tercera guerra mundial. Como médicos estamos preocupados porque el ejército israelí no diferencia entre médicos, civiles o miembros de la resistencia. La extensión de la redada llevó al presidente de la autoridad palestina a anunciar la suspensión de la coordinación de seguridad con el gobierno de Netanyahu, y es que, a su juicio, lo que se registró este lunes fue un crimen de guerra. Estamos nuevamente llamando al mundo internacional a brindar protección internacional urgente a nuestro pueblo e imponer sanciones contra el régimen de ocupación.
Jenin lleva un tiempo siendo objeto de fuertes redadas por parte de las fuerzas israelíes, quienes insisten en que el asentamiento es un refugio de terroristas, una especie de campo de operaciones para grupos militares como Hamas, la Yihad Islámica y la red de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Lo cierto es que lo que va del año, 150 palestinos y 25 israelíes han perdido la vida producto de los enfrentamientos y los operativos. Estamos enfocados en estabilizar y detener la infraestructura del terrorismo dentro del campamento. No estamos aquí para conquistar o quedarnos el territorio. Cuando esté terminado, nos iremos de aquí. La Cisjordania ocupada vive por estos meses sus mayores niveles de violencia desde la llamada Segunda Intifada entre el 2000 y el 2005. El punto de inflexión habría ocurrido el pasado 19 de junio, cuando Israel realizó la primera incursión con helicópteros desde el propio 2005. 3 de los 5 muertos eran milicianos de la Yihad Islámica y de Hamas. Una vez más estamos en presencia de la impunidad del Estado de Israel. E Israel sabe que puede actuar impunemente, debido a una comunidad internacional que durante 75 años ha abandonado a los palestinos a su suerte. La protección de civiles para Israel siempre fue de suma importancia. Los grupos terroristas saben mucho bien de eso y aprovechan ese hecho. Israel tiene no solo el derecho como el deber de proteger a su población civil. Con un conflicto en escalada, la situación en Cisjordania mantiene en vilo a la población del campamento de refugiados, quienes, según los medios locales, cientos de ellos habrían dejado sus hogares para huir de los enfrentamientos en Jenin. Bueno, Mónica, vamos a quedar pendientes a cómo se desarrolla la situación en esa zona del planeta, porque como lo mencionábamos, esto no es algo nuevo, claramente. De hecho, durante este año se han registrado varias redadas, también ataques por parte de milicianos palestinos contra soldados israelíes, y eso también ha generado que aumente aún más la tensión en esta zona, pero vamos a quedar pendientes allí de lo que pueda ocurrir en las próximas horas respecto de posibles respuestas que se puedan registrar en esta zona. Una zona que no encuentra la paz y donde debieran estar dos estados viviendo, de verdad, dos estados independientes y conviviendo en paz. Sin aquello parece imposible que haya tranquilidad. De todas formas, Mónica, vamos a cambiar de tema ahora para hablar de Francia y de una recaudación que a mediados de este día alcanzaba 1 millón de euros para el policía, que es el presunto responsable de la muerte de este joven de 17 años y que estaba organizado este crowdfunding, como se llama esta recaudación, por el ex vocero del político de ultraderecha Eric Zemmour, a través de este sitio web que yo les mencionaba anteriormente, GoFundMe, que es uno de los sitios de recaudación más grandes del mundo, y se alcanzó a mediodía de esta jornada la cifra de 1 millón de euros con aproximadamente unas 50.000 donaciones que se han registrado en los últimos días bajo el título de En apoyo a la familia del policía de Nanterre, este policía que está en prisión preventiva desde la semana pasada, apuntado como el responsable de la muerte de este joven de 17 años con este operativo que se registraba el martes pasado y que ha desatado estas protestas, algunas de ellas, por no decir la mayoría, violentas, y que han generado estas escenas de caos que se ha repetido en esta última semana. Y aquí hay parte de la oposición, una especie de indignación a raíz de esta recaudación, porque, por ejemplo, uno de estos políticos señalaba, que ya abro comillas aquí, el mensaje pareciera que es vale matar a un joven árabe a raíz de la recaudación que se ha registrado en los últimos días. Habían dudas, de todas formas, sobre si era legal que el policía o su familia pudieran recibir estos fondos, y al menos ya desde esta página web han señalado que actualmente se cumple con los términos de uso, porque el dinero se va a pagar directamente a la familia, pero de todas formas la ley francesa estipula que no puede ser utilizado por parte de la familia para pagar una posible o eventual condena que podría enfrentar allí el agente policial, porque según esta ley 1881 determina que estos dineros recaudados a través de páginas web o de publicaciones o de avisos en medios de comunicación no pueden ser utilizados en multas, en daños y perjuicios dictados por una sentencia judicial. No es la única recaudación, en paralelo también se ha llevado a cabo otra, y con el destino que tiene previsto para los familiares de Nael, este joven de
de 17 años y que al menos hasta ahora ha logrado recaudar 200.000 euros. Lo cierto, Mónica, es que en las últimas 2 jornadas la verdad es que la tensión ha logrado reducirse y de hecho las declaraciones que entregaba la abuela de este joven de 17 años durante el día domingo daban cuenta también de cómo esto había escalado en los últimos días, y en esa oportunidad Nadia, la abuela de Nael, hacía un llamado a los manifestantes a no utilizar a este joven como una excusa para llevar a cabo estos actos violentos. No hemos pedido que rompan nada, dijo. Exactamente, no rompan escuelas, no incendien vehículos ni comisarías, porque la verdad es que ella señalaba, estaba dolida claramente por la muerte de su nieto, pero que los responsables no eran todos los policías y por ello no deberían registrarse estos actos de violencia. Y lo cierto es que el punto más álgido de estas manifestaciones fue este ataque que sufrió la esposa y los 2 hijos de este alcalde francés, de hecho generó que esta mujer también política resultara con una de sus piernas fracturadas, y eso llevó también a que los alcaldes franceses salieran durante esta jornada a manifestarse en contra de la violencia. Porque no hay causa por noble que sea que justifique la violencia. Sí, así es, y la verdad es que fueron jornadas bastante dramáticas las que se vivieron en Francia en estos últimos 7 días. Al menos hasta ahora, la estrategia que ha adoptado aquí Emmanuel Macron de este despliegue policial de 45.000 efectivos policiales en los diferentes puntos del país pareciera estar logrando el efecto que aquí buscaba el gobierno de Emmanuel Macron. Ahora, también, bueno, lo vamos a analizar el miércoles en Conexión Global Prime, pero hay algo más, también hay cosas interesantes que analizar y reflexionar respecto de las manifestaciones en otros ámbitos, en otras materias, porque hemos visto cada cierto tiempo en Francia la efervescencia social, también la relación entre los políticos y la ciudadanía, las reformas, cómo se realizan, el sistema político, el cuestionamiento a la democracia, en fin, hay harto más allá de este caso y de las protestas que es interesante reflexionar y que nos sirve también para aprender. Sí, también, y otro punto que han adoptado aquí los analistas es respecto de la configuración de estos suburbios en los exteriores de las grandes ciudades francesas y cómo existe una especie de malestar e indignación prácticamente por ser aislados de las grandes ciudades. Todo. Sí, pues. Exactamente. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a trasladar hasta Reino Unido porque durante esta jornada, Mónica, las agencias meteorológicas de esa nación advertían que el mes de junio fue el mes de junio más caluroso de toda su historia, en concreto desde que se tienen registros en concreto del año 1884. Y aquí hay varios... Es que esto es mucho, porque esto es mucho para Reino Unido, 32,2 grados es mucho. Esa es una de las récords que se registraron durante el mes pasado y eso significa que superó en promedio 12 grados de la temperatura máxima media de esta temporada, de este mes en concreto. Y aquí hacían la advertencia, la alerta respecto de la crisis climática, de que estas cifras, estas temperaturas que se han registrado en el último mes, eventualmente se van a seguir repitiendo conforme avancen los años si no se hace algo para detener el cambio climático. Recién lo veíamos en la nota respecto de las advertencias que hacen el panel de científicos. Exactamente, y en el caso concreto de Reino Unido, aquí el promedio mensual subió 2,5 grados en el mes de junio, superando récord de otras épocas, por ejemplo en 1940, también en 1976, y otra de las conclusiones que entrega este reporte de esta agencia meteorológica es la persistencia del calor que se registró en gran parte del mes y en diversas regiones. Además, a eso se suma que aquí han alertado que se han registrado menos precipitaciones durante este mes, en concreto 52,12 milímetros de lluvia, y eso representa el 68% de lo que se registra usualmente o en promedio durante este mes en Reino Unido. Lo cierto es que aquí hacen el punto de que la evidencia de la crisis climática es más patente que nunca, sobre todo con estas conclusiones que entregan respecto del calor. Claro, y rezaba que, claro, la meta es que no aumente más de 2 grados. Hay lugares en donde ya ha aumentado más de 2 grados para un mes, pero estamos hablando del global del planeta y eso solo es para detener el avance del deterioro del planeta. No es que estemos mejorando nada, es parar
un poco los daños que ya son catastróficos. Exactamente, y es por eso que hacían la alerta y la advertencia aquí las autoridades británicas a tomar conciencia, porque los efectos claramente están a la luz del día y sobre todo con estas temperaturas tan atípicas para un país como lo es Reino Unido. Así que allí vamos a tener ojo también con cómo se desarrolla también esta temporada de verano, considerando también las temperaturas que se registraban el mes pasado, Mónica. Muchas gracias, Isel. ¿O tenemos más? ¿Tenemos más? No, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Pero te invito a ti a que no te vayas porque hay información en vivo que revisar. Para todos ustedes en sus casas también, porque están viendo imágenes en vivo. Hubo una detective de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que rechazó una encerrona en la comuna de La Cisterna usando su arma de servicio. A raíz de toda esta situación, el asaltante murió en el lugar. Obviamente, como ustedes ven, el personal policial se encuentra en el lugar realizando pericias, investigaciones también, y estamos entonces observando lo que ocurre cuando en La Cisterna una oficial, una detective de la Policía de Investigaciones de la PDI rechaza este intento de encerrona. Vamos a ver un ambiente que hay con imágenes de ese momento, de los momentos posteriores a lo que ocurre. Veamos. Es el momento entonces en que repele este intento de encerrona a la funcionaria de la PDI y muere en el lugar uno de los asaltantes. Estamos esperando justamente a personal de investigaciones, al personal policial que está realizando las primeras pericias y también obviamente al fiscal de turno, al que se llama. Hay siempre un fiscal de turno en los distintos puntos del país que es el que acude cuando ocurre uno de estos hechos y vamos a esperar aquello para entregarles más informaciones. Y le damos el pase para que nos anuncie don Rodrigo Herrera qué viene al regreso. Mónica querida, ¿te acuerdas tú cuando el Chino Ríos decía que el pasto era para las vacas? Ah, sí, le gustaba la arcilla. Exactamente, sí. Una frase que replicó en todo caso de Guillermo Vilas, que la había dicho por primera vez. En realidad ahora se está refrendando lo contrario, porque tenemos un chileno que de manera sorpresiva llegó por la cual enfrentó su primer partido ante un rival que es 40 y tantos del mundo y no solamente lo venció, sino que lo hizo con autoridad. Hablamos de Marcelo Tomás Barrios, que le regaló el primer triunfo a Chile en Wimbledon, y mañana, muy tempranito, Nico Yarri. Esperamos haga lo mismo. Así lo esperamos. Nos vamos entonces a la pausa, volvemos con Rodrigo Herrera y todo el deporte en CNN Prime. Volvemos para contarles que la banda uruguaya No Te Va a Gustar regresa a nuestro país el próximo 28 de julio con su primer show en el Teatro Caupolicán. El equipo de CNN Magazine pudo conversar con el vocalista sobre esta nueva gira y su especial relación con Chile. De ello nos cuenta Emilio Sen. A puertas de sus 30 años de carrera, la banda uruguaya No Te Va a Gustar prepara los detalles de lo que será una nueva visita a nuestro país. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. 10 álbumes de estudio, 11 giras y 4 nominaciones al Grammy Latino han convertido al grupo en lo que en inglés se conoce como un sleeper hit, un éxito durmiente que crece de forma gradual con el paso del tiempo. En cuanto a las canciones, la gente empatiza con las historias, con las letras que son simples y que cuentan historias simples. También a la musicalidad de la banda, a las melodías. Pero yo creo que empatiza más que nada con un lenguaje simple que cuenta historias que no pueden pasar a cualquiera. Liderados por Emilio Branchiari, vocalista, guitarrista y compositor, la banda, que actualmente integran 8 músicos, ha transitado desde el rock alternativo hasta géneros como la murga, el ska, reggae y pop rock. A donde siempre me tengo que encontrar.
No Te Va a Gustar recientemente hizo historia al repletar 4 conciertos consecutivos en el Luna Park de Buenos Aires. Un hito que antecede lo que será su show en Chile en medio de una gira que los llevará además al resto de América Latina y Europa. La última vez que estuvimos fue en el Coliseo en mayo del año pasado y fue muy emocionante. La gente súper eufórica, cariñosa, y queremos que se repita. O sea, volvemos ahora en julio para darles un show diferente, pero a buscar esa misma respuesta. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Si bien Branchiari afirma que un nuevo álbum no está en los planes del grupo, desde ya adelanta lo que será la gran celebración de 30 años de música. Un álbum me parece que este año no va a ocurrir, no vamos a grabar un disco, porque el año que viene va a ser la gira de los 30 años, entonces esa intensidad de gira lo opacaría al propio disco. Entonces lo que decidimos es para este año grabar varias canciones, ya tenemos varias canciones, algunas ya las mostramos y otras están en proceso de mezcla. La cita para los fans de No Te Va a Gustar está fijada para el próximo 28 de julio en su primer show en el Teatro Caupolicán, donde esperan reencontrarse con la euforia del público chileno y lo mejor de nuestro país. En Chile vivimos 35 días cuando vinimos a grabar el segundo álbum, que lo grabamos acá, y fue un periodo maravilloso. Y bueno, por supuesto, me acuerdo del vino siempre, lo disfruto mucho. Si no estás en mis mañanas. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket. Si me siento acorralado. Una atención a través de www.cnnchile.com. Tienen todas las informaciones de Chile y el mundo. En esta ocasión destacamos que después de la denuncia de la senadora de la DC, Yasna Proboste, el ministro Giorgio Jackson instruyó una investigación en Seremía de Desarrollo Social en Atacama. Ha dicho que la instrucción es clara y que parte una misión, así como lo hizo el MIMBU en Antofagasta y en el Maule, entonces que parte una misión a estudiar estos antecedentes. Ahí están las palabras textuales del ministro. Quiero ser tajante ante esto. Hemos tenido una instrucción del presidente Boric para que absolutamente todos los convenios que se realizan con fundaciones por trato directo que puedan alcanzar altos montos sean totalmente esclarecidos. Así que vamos a seguir atentamente aquella denuncia de la senadora por Atacama. Termina CNN Prime, pero es momento, como cada lunes, de Aquí se debate. Hoy día vamos a tener el escáner constitucional, pero además vamos a debatir sobre esta comisión creada por el gobierno para combatir la desinformación, lo bueno, lo malo, los peligros. Bueno, expertos internacionales van a estar conversando y debatiendo en CNN Chile, así es que no se lo pierdan, obviamente, después de CNN Tiempo. Lunes 3 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.